Buenas tardes, mi nombre es José Gregorio Araújo Castillo, soy participante del curso Derecho Procesal Penal de la Maestría de Derecho Penal y Criminología de la Universidad Bicentenaria de Aragua, y a continuación vamos a ver una disertación sobre el debido proceso en Venezuela. Para referirnos al debido proceso, debemos hacer una referencia a que el derecho procesal hace posible la actuación del ordenamiento jurídico que tiene por finalidad llevar a cabo la llamada función jurisdiccional. Esto es una afirmación que nos hace el autor Lorca en el año 2002. De este mismo orden, el ejercicio de la función jurisdiccional a través del derecho procesal implica básicamente un sistema de garantías constitucionales que se proyecta en lo que se llama el proceso de la función jurisdiccional. Es a lo que el autor antecitado, Lorca, en el 2002, ha llamado como garantismo procesal. De esta manera, el derecho procesal surge entonces regulando jurídicamente el ejercicio de la función jurisdiccional y por tanto no puede ser considerado un instrumento atemporal, acrítico y mecanicista, sino todo lo contrario, como un sistema de garantías que posibilita la tutela judicial efectiva y, en definitiva, el logro de la justicia. Este garantismo supone la conceptualización del proceso como realidad sustantiva, ajena a su caracterización instrumental, e implica la puesta en práctica de las garantías contenidas en las leyes procesales plenamente comprometidas con la realidad constitucional aquí y ahora. El concepto del debido proceso, entonces, envuelve comprensivamente el desarrollo progresivo de prácticamente todos los derechos fundamentales de carácter procesal o instrumental como conjunto de garantías de los derechos de goce cuyo disfrute satisface inmediatamente las necesidades e intereses del ser humano. Vemos entonces cómo el debido proceso es una noción compleja de la cual pueden visualizarse dos dimensiones. Una primera dimensión podemos decir que es la dimensión procesal, como aquella que engloba las instituciones jurídicas necesarias para obtener un proceso formalmente válido. Por ejemplo, el del juez natural, el del derecho a la defensa, el de la cosa juzgada, el de derecho a presentar pruebas, el de la prohibición de la cosa juzgada. Y tenemos una segunda dimensión, la cual la llamamos la dimensión sustancial, sustantivo material, la cual se vincula directamente con el principio de razonabilidad y proporcionalidad de los actos de poder, lo que determina la prohibición de cualquier decisión arbitraria sin importar si ésta fue emitida dentro o fuera de un proceso o de un procedimiento formalmente válido. Pasamos entonces a ver el debido proceso en la legislación venezolana. Nuestra Constitución de la República Bolivariana de Venezuela de 1999 lo recoge taxativamente sus artículos 49 y 51. Dentro de los acuerdos, tratados y convenios internacionales a los cuales Venezuela se ha suscrito, tenemos que en la Declaración Universal sobre Derechos Humanos se hace referencia al debido proceso en sus artículos 10 y 11. En la Declaración Americana sobre Derechos Humanos, en su artículo 25, en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, en su artículo 14, y finalmente en la Convención Americana de Derechos Humanos, en su artículo 8, son los instrumentos que contemplan el derecho del debido proceso. Pasamos entonces cuáles son los fundamentos jurídicos del debido proceso. El derecho al debido proceso se consagra como un derecho fundamental tendente a resguardar todas las garantías indispensables que debe existir en todo proceso para lograr una tutela judicial efectiva. En este sentido, la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, mediante decisión del 15 de marzo del año 2000, en el caso de Enrique Méndez Labrador, señaló la necesidad de que cualquiera sea la vía procesal escogida para la defensa de los derechos o intereses legítimos. Las leyes procesales deben garantizar la existencia de un procedimiento que asegure el derecho a la defensa de la parte y la posibilidad de una tutela judicial efectiva. Nociones que fueron ratificadas en decisión también de la Sala Constitucional del máximo tribunal venezolano
en fecha 15 de noviembre del año 2001. El propio Tribunal Supremo, con relación al derecho a la defensa, señala en otra decisión de la Sala Político-Administrativa de fecha 26 de junio del 2001, cito textualmente: se concibe el derecho a la defensa, entre otras manifestaciones, como el derecho a ser oído, puesto que no podría hablarse de defensa alguna si el administrado no cuenta con esa posibilidad. El derecho a ser notificado de la decisión administrativa a los efectos de que le sea posible al particular presentar sus alegatos que en su defensa pueda aportar al procedimiento, más aún si se trata de un procedimiento que ha sido iniciado de oficio. El derecho a tener acceso al expediente, justamente con el propósito de examinar en cualquier estado del procedimiento las actas que lo componen, de tal manera que con ello pueda el particular obtener un real seguimiento de lo que acontece en su expediente administrativo. Fin de la cita de lo que ha dicho entonces la Sala Político-Administrativa en su sentencia del 26 de junio del 2001. Vemos entonces así cuáles son las garantías mínimas entonces que deben integrar el derecho a la tutela judicial efectiva. Para ello, se han consagrado algunos principios en los cuales podemos nombrar el del derecho a los órganos jurisdiccionales. Este derecho se materializa y se ejerce a través de un derecho autónomo y abstracto de la acción a través de la cual se pone en funcionamiento o se activa el aparato jurisdiccional. Como segunda garantía tenemos el derecho al debido proceso. Este derecho al debido proceso supone la sustanciación del juicio con arreglo a las garantías fundamentales de índole procesal, las cuales fundamentalmente protegen el derecho a la defensa, así como la certeza y la seguridad jurídica. Como tercera garantía mínima tenemos la decisión ajustada a derecho. ¿Qué significa esto? El operador de justicia, al momento de emitir su decisión, fallo o pronunciamiento, debe analizar los elementos de hecho controvertidos en el proceso. Esto es con la finalidad de determinar cuáles fueron los hechos alegados por el actor en su escrito o en su declaración que hayan sido rebatidos por el demandado al momento de presentar su contestación, para posteriormente fijarlos a través de la valoración de los medios probatorios aportados por las partes o que oficiosamente hayan sido ordenados, construyendo de esta manera la premisa menor del silogismo judicial. Como cuarta garantía tenemos el derecho a recurrir a la decisión, y aquí vemos cómo en todo litigio o en todo proceso judicial siempre va a haber una parte perdidosa que constitucionalmente tiene el derecho, de acuerdo a las garantías mínimas que integran el derecho de la tutela judicial efectiva, de impugnar la decisión que contra él haya recaído por la vía de los recursos legales que regula la ley. Llegamos entonces finalmente al derecho a ejecutar la decisión. Es aquí donde precisamente este derecho a la efectividad de la decisión judicial se manifiesta en la ejecución de esa orden judicial contenida en el fallo emitido. De esta manera pasamos entonces a lo que el debido proceso en Venezuela establece cuáles son sus obligaciones, requisitos y efectos. La Constitución de la República Bolivariana de Venezuela establece en su artículo 49 el derecho al debido proceso. Esta garantía constitucional es consona con la obligación adquirida por el Estado para la garantía sobre el goce y ejercicio de los derechos humanos. De esta manera, y a tenor de lo dispuesto en lo indicado en la norma constitucional anteriormente señalada, es decir, del artículo 49 de nuestra Carta Magna, que toda persona tiene derecho a esgrimir sus alegatos que sean necesarios para su propia defensa, es decir, el derecho a la defensa y la asistencia jurídica en todas las fases del proceso. De esta forma, del mismo modo, tienen entonces derecho a contar con un abogado que lo asista y represente en todas las fases del proceso. Como segunda premisa tenemos la presunción de inocencia, es decir, toda persona tiene derecho de esgrimir, toda persona tiene derecho de ser considerada como inocente hasta que las pruebas y evidencias demuestren lo contrario. Principio de presunción de inocencia. Como tercer principio tenemos el principio de celeridad procesal y el cumplimiento de los lapsos procesales. Es decir, aquí estamos bajo
la premisa de que la administración de justicia debe cumplir con los lapsos procesales previstos previamente en el ordenamiento jurídico, sin retardos, sin dilaciones ni omisiones injustificadas. Como cuarto elemento, tenemos entonces el de juez natural. El proceso en toda clase de instancia debe llevarse a cabo a través de organismos creados previamente y establecidos en la ley, por lo que se prohíbe taxativamente la existencia de jueces ad hoc, es decir, no pueden ser creados después de la ocurrencia del hecho objeto del litigio. Y finalmente, tenemos entonces el principio de la cosa juzgada, el cual nos dice que una vez que ha sido dictada la sentencia en relación a una controversia, ya no puede ser posible interponer recursos contra esta, es decir, el proceso no puede reabrirse. De esta manera, entonces, pasamos a manera de conclusión, señalar que el debido proceso está comprometido en el desarrollo progresivo de los derechos fundamentales de todo ciudadano, de toda persona y, en general, de todo el Estado. Específicamente reconocido dentro del grupo de derechos individuales y civiles en la Carta Magna Nacional. Venezuela, entonces, es considerado un Estado social y democrático de derecho y de justicia, tal y como lo consagra nuestra Carta Magna. Por lo tanto, en su función de garante y protector de la administración de justicia, debe tener como objetivo fundamental la garantía de la libertad del individuo. Esta garantía debe estar respaldada por lo que se conoce entonces como el debido proceso. Es entonces como el debido proceso es la búsqueda del derecho a través de la exigencia del desarrollo de la equidad, y es el poder público nacional quien debe velar por el cumplimiento de esta garantía constitucional. Cuando estudiamos el contenido y alcance del derecho al debido proceso en Venezuela, podemos observar que nuestro máximo tribunal no ha recurrido las sendas de la noción del debido proceso sustantivo y se ha conformado con precisar que se trata de un derecho complejo que encierra dentro de sí un conjunto de garantías que se traducen en una diversidad de derechos para el procesado, entre los que figuran el derecho a acceder a la justicia, el derecho a ser oído, el derecho a la articulación de un proceso debido, el derecho de acceso a los recursos legalmente establecidos, el derecho a un tribunal competente, independiente e imparcial, derecho a obtener una resolución de fondo fundado en derecho a un proceso sin dilaciones indebidas, derecho a la ejecución de la sentencia, entre otros. Igualmente, podemos afirmar que la necesidad del debido proceso como instrumento que garantiza el derecho a la defensa y posibilita la tutela judicial efectiva es un elemento esencial para que se cumpla entonces la premisa de un Estado social y democrático de derecho y justicia de nuestra Constitución. Así llegamos finalmente a las referencias bibliográficas que fueron consultadas para esta pequeña disertación, entre las cuales vemos claramente el debido proceso de Cedeño Nemesio en 2012, la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, la Convención Americana sobre Derechos Humanos, el derecho procesal como sistema de garantía de Lorca Navarrete, apuntes sobre tratamiento jurídico del sujeto de San Pedro de Rubla y las sentencias y decisiones emanadas del Tribunal Supremo de Justicia. Por su atención, muchas gracias, esperando haber cumplido con los requisitos exigidos para esta pequeña disertación.